Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra, a la exposición, al mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Estamos recorriendo el Sermón de la Montaña de Mateo capítulo 5 al capítulo 7. El sermón que Jesús dio en la cima de una montaña a sus discípulos. Y procedemos hoy a la parte correspondiente al capítulo 5, versículo 33 al 37. El mensaje de hoy: cumple tu palabra. Leamos lo que dice la Biblia. Dice, además, dice Jesús, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Detengámonos un momento acá. Jesús vuelve a retomar lo que estaba diciendo, que él venía a cumplir la ley, que él no venía a abrogarla, sino que él venía a cumplirla. Y que si la justicia nuestra no era mejor que la de los fariseos, no íbamos a entrar en el reino de los cielos. Y aquí él está aclarando la interpretación correcta de muchos errores que tenían los fariseos y los escribas, que eran las personas que enseñaban al pueblo. Entonces aquí vemos retóricamente, creo que ya está la cuarta ocasión, donde él dice, oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Porque lo decían los escribas, se lo enseñaban los fariseos al pueblo. Entonces aquí vuelve otra vez Jesús a decir, además habéis oído que fue dicho. A los antiguos, porque se pasaba estos dichos de generación en generación y hasta el día en que Jesús estaba en su época. Y dice así, no perjurarás. Oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y aquí viene la interpretación y el sentido completo y verdadero del corazón de Dios. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, la Biblia en el Antiguo Testamento abre un espacio, como vamos a ver en algunos versículos bíblicos, donde se puede jurar bajo ciertas condiciones. Veamos que aquí los fariseos y los escribas eran tolerantes en relación a los juramentos. Era claro que los juramentos era algo delicado en la Torá. Pero aquí parece que aquí los escribas y fariseos cometían ya varios errores, los cuales vamos a ver. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Rápidamente voy a agarrar algunos versículos del Antiguo Testamento y los vamos a ver. Éxodo capítulo 20, de versículo 7, que es el tercer mandamiento, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, en caso de jurar por Dios o jurar por el cielo. En Levíticos capítulo 19, versículo 12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y Números 30, versículo 2 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Y Deuteronomio capítulo 23, 21 dice, cuando haces voto a Jehová, no tardes en pagarlo. Vean aquí que se prohíbe tanto el falso juramento, que era algo sumamente delicado, como el perjurio. Pero aquí cuando los antiguos, cuando los escribas y fariseos decían, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos,
lo enfocaban prácticamente a las cosas que tenían que ver con Dios. Permitían el juramento de una forma generalizada. Y lo vamos a ver un poco más adelante. El nombre de Dios y el de Cristo nunca han de usarse para jurar ni para maldecir. Está bien claro que lo que primeramente quiere Jesús enseñar es prohibir el uso del nombre de Dios para blasfemar o maldecir. Bueno, basta ir por las calles de alguna ciudad, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos o algunos países de Europa, para oír la blasfemia constante del nombre de Dios a cada momento. Nuestro Señor lo condena de una manera absoluta y total. Vamos a ver 3 errores que los fariseos y escribas cometían. Error número 1, se apegaban a la letra. Los fariseos se fueron estrictamente a la letra del nombre del Señor. No tomarás, por ejemplo, en vano el nombre del Señor. Entonces ellos iban a la palabra propiamente del nombre de Dios y no a la persona de Dios y todo lo que Dios significaba, sino que se iban específicamente a la palabra pronunciada. Entonces el falso juramento consistía en el uso profano, en el caso, según ellos, del nombre divino y no en el perjurio, es decir, no en una promesa deshonesta. O sea, según ellos, el falso juramento consistía en meterle el nombre sagrado, el nombre, la letra, la pronunciación. Y en ese sentido, pues habían caído fuera del Espíritu de Dios. Cuando el problema acá, más que todo, era también el perjurio, es decir, la promesa deshonesta teniendo una palabra empeñada, una palabra dicha. Se fueron al extremo de decir que solo los juramentos donde se incluía el nombre del Señor estaban penados. Error número 2. Daban permiso para hacer juramentos. Uno podía, por ejemplo, hacer toda clase de juramentos y hacer toda clase de cosas mientras no se cayera en perjurio. ¿Sí me explico? O sea, ellos decían, ok, sí se puede jurar por lo que sea, mientras no caigas en perjurio, mientras lo que digas lo vas a mantener porque lo juraste. Así que mientras no se cayera en perjurio, uno no era culpable delante de la ley. Esto hacía que todas las personas juraran por cualquier cosa, cosa que Dios no dijo que se hiciese y cosa que los fariseos lo practicaban y lo daban a entender y hasta cierto punto lo promovían. Error número 3. Hacían excepciones con los juramentos. Así que otro error de ellos es decir que había juramentos que se podían romper, pero que habían otros juramentos que no se podían romper. Entonces había toda una permisividad, había todo un hueco en la ley de los juramentos y de jurar falsamente, y solamente se cuidaban si metían el nombre de Dios en el juramento. Ahora, ¿por qué se dio esto de los juramentos en el Antiguo Testamento? Igual por lo que se dio y hizo Moisés la excepción sobre el divorcio, que en el principio no era así, el divorcio no era permitido. Entonces, de igual manera acá, porque ellos engañaban, ellos mentían constantemente, y entonces se perdió la credibilidad entre unos y otros. Al perder la credibilidad entre unos y otros, entonces se tuvo que, casi que por fuerza, podríamos decir, que hacer uso de los juramentos. Veamos esto que acabamos de decir en cuanto a las excepciones con los juramentos, de que algunos juramentos se podían romper y otros no se podían romper. Por ejemplo, veamos lo que Jesús dice más adelante en Mateo capítulo 23,
versículo 16 al 22. Y dice así: ay de vosotros, guías ciegos, hablándole a los fariseos y a los escribas. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Oiga, si alguno jura por el templo, no es nada. Es decir, puede romper el juramento. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Por qué? Porque tal vez no cumplió su palabra. Entonces, deudor debe al oro del templo. Podía entonces jurar por el templo, pero por el oro que estaba dentro del templo no debía de cuidarse mucho más y no debía, pues en otras palabras, de jurar, porque si no iba a ser deudor. Versículo 17: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Que si se jura por el altar de Dios, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Quién es el que habita el templo? Dios. Entonces el que jura por el templo está también poniendo en juramento a Dios. Versículo 22: y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así que el hombre hace uso de un juramento por falta de credibilidad, pero según la palabra del Señor dice que no juremos por nada. Según Jesús, aquí dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, cumple tu palabra. Que te conozcan porque lo que tú dices es verdad. Que no tengas tu necesidad de estar haciendo juramentos. Que cuando tú digas sí, es sí y mantengas tu palabra. Cuando tú digas no, es no y mantengas tu palabra. Aprendamos mejor a ser honestos en todo aquello que decimos. Cumplamos lo que decimos. Seamos personas honestas de palabra, y más cuando alguna falta a esa palabra puede perjudicar a otras personas. Es decir, si hemos dicho algo y después retrocedemos o nos arrepentimos de lo que dijimos, y eso va a dañar por ese arrepentimiento, ese retroceso, ese cambio de pensamiento, de decisión, va a dañar a otras personas mucho peor el error y el pecado. Veamos también que Jesús prohíbe entonces jurar en la conversación ordinaria, cosa que hacía el pueblo de Israel. No hace falta jurar en una controversia tampoco y no hay que hacerlo. Más allá, los juramentos no son necesarios ni las admisiones exageradas. Nuestro dicho debe ser sí, sí, no, no. Simplemente con veracidad, decir la verdad siempre en la conversación y en la comunicación ordinaria. Nuestro hablar debe ser de esa manera. Lo que es más de esto es pecado, de mal procede, es pecado. Así que tenemos nosotros que corregir nuestra forma de hablar. En lo que hablamos estamos no solamente diciendo cosas que aunque no están bajo juramento, viendo el espíritu y la ley, vemos que el Señor está observando lo que decimos. Si lo que decimos es verdad o no. Lo que también Dios quiere es que pensemos no solamente en el juramento, sino también incluso en los votos, en las promesas, en las declaraciones. Son buenas las promesas, son buenas
las declaraciones, pero no para el que no cumple su parte. La declaración y la promesa para aquel que miente, para aquel que no cumple su voto o su promesa, pues tiene pecado y tiene una falta. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, no solamente a los juramentos, sino también en cuanto a las promesas. Veamos algunos versículos al respecto. Yo lo invito a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: cumplan sus promesas a Dios. El que no promete, no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien por su propia voluntad le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. Bueno, ¿son importantes las promesas? Sí, son importantes. ¿Hay un pacto sin promesa? No existe un pacto sin promesa. En un pacto entramos en un acuerdo y nos comprometemos. Hacemos una promesa en un pacto. Y son necesarias las promesas. Sí, son necesarias las promesas. Un matrimonio es un contrato basado en promesas. En un compromiso entre uno y otro. De igual manera, si queremos firmar un contrato de venta o de compra de algún bien, de algún activo, también de igual manera es un compromiso que tiene carácter legal. También es, de alguna manera, es una promesa. Deuteronomio capítulo 23, del versículo 21 al 23, en la traducción del lenguaje actual, porque se entiende mucho mejor en esa traducción. Vamos a leerlo. Dice así: no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cuando todas las promesas que cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Nosotros en la iglesia Misión Alcance Global, los miembros activos, hemos hecho promesas en el pacto de membresía. Sí, es delicado. Sí, es delicado. Claro que sí. Entramos en una relación de promesas de nosotros para Dios y de Él para nosotros en ambos sentidos. Dios promete, Dios cumple lo que promete y ahora nosotros debemos de cumplir lo que hemos dicho que íbamos a cumplir. El pacto de membresía deberíamos de tenerlo claro siempre en nuestra mente y nunca renunciar a las promesas que nosotros mismos firmamos ese pacto. Proverbios capítulo 11, versículo 3, en la traducción de Palabra de Dios para Todos. Dice así: es peligroso decir a la ligera, esto prometo, y después reconsiderar lo prometido. Sí, porque esto queda en una situación de litigio cuando hay una falta, cuando hay una especie de perjurio. Aunque el perjurio se da para un juramento que no se cumplió, un juramento que se canceló, lo cual no debe de ser así, porque es una gravísima falta que habría que pagar y resolver. Pues cuando es una promesa, a una falta ya, a una promesa sería un incumplimiento, pero no tengo un nombre como para definirlo, como en el caso del perjurio, que sería el incumplimiento del juramento. Y dice así en Proverbios capítulo 20, versículo 25, en la versión Biblia, la palabra hispanoamericana.
Dice, hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Repito, hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. Es decir, hay personas que están mintiendo. Aparentemente están diciendo la verdad, pero hay mentiras en su corazón. Y por último, Proverbios capítulo 25, versículo 14, en traducción del lenguaje actual, dice así: en ese mismo tiempo, Moisés también enseñó: no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. En conclusión, el Señor nos dice que no estemos jurando por nada, que mejor digamos sí, sí, no, no. Mantengamos con firmeza las palabras que hemos dicho. Y cuando tengamos un compromiso en situaciones de la vida que se requiere de nuestra parte la promesa por un pacto, por un contrato, por una situación en lo cual se hace necesario, entonces cumplamos siempre lo que hemos prometido, con las cláusulas que podrían estar alrededor, porque a veces hay cláusulas y hay términos en los cuales pues el pacto queda invalidado. Pero si no puede ser que el pacto quede invalidado simplemente porque nosotros simplemente queremos y nada más, sino son por circunstancias y situaciones ajenas y extremas. Así que nuestra conversación conforme a Jesucristo debe ser, sí, debe ser con credibilidad. Que nos conozcan que nuestra palabra tiene valor, que nuestra palabra tiene peso. Que cuando digamos sí, es sí, y cuando digamos no, es no. Si no, entonces estaríamos mintiendo y faltando a los demás y al Señor también. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú quieres que seamos honestos con las personas, con aquellos que conocemos, con aquellos que nos relacionamos, y que nosotros digamos y mantengamos la palabra que hemos dicho. Más allá del juramento, más allá incluso de las promesas, tú deseas que todo lo que digamos esté lleno de verdad y cumplamos lo que decimos. Nosotros nos atamos, Señor, a tu palabra y a tu voluntad para hacer los cambios en nuestra vida que sean necesarios para cambiar esa forma de ser, de estar mintiendo, de estar engañando. Y si alguno lo está haciendo, yo le pido en este momento que se arrepienta, que le pida perdón al Señor por ese pecado. Ese pecado puede ser la causa de muchos males en tu casa, en tu familia y en tu persona. Así que, Señor, te pedimos perdón por toda mentira y toda falsedad. Y entramos a una sinceridad contigo para decirte, Señor, que vamos a hacer valer nuestras palabras. Y a lo que decimos sí, vamos a mantener nuestra palabra hasta el final. Y solamente habrán excepciones siempre y cuando realmente no se perjudica a nadie. Solamente las excepciones las tendrás que confirmar tú en nuestros espíritus y nuestros corazones. Mas entendemos que en la gran mayoría y generalidad tú nos llamas a ser responsables con aquellas cosas que nos hemos comprometido y hemos dicho. La honra y la gloria sea para ti, Padre eterno, y bendice a todos mis hermanos que escuchan esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.